En este video vamos a ver los media queries o breakpoints, que en español significaría puntos de corte. Pero antes vamos a ver una serie de conceptos básicos para poder entender lo que son las media queries y que nos funcione bien lo que son las media queries. Entonces, primero vamos a ver qué es el viewport. El viewport es el área visible del navegador donde se muestra nuestro sitio web. Sería lo que es esta parte blanca del navegador. Toda esta parte de acá donde se muestra lo que es nuestra página web. En segundo lugar, en nuestro documento HTML tenemos que agregar lo que es la etiqueta meta del viewport. En este caso la voy a agregar acá. Como tengo instalado lo que es Embed, voy a abreviarlo. Meta .vp y doy tab. Y automáticamente me crea lo que es esa etiqueta meta. Entonces, esta etiqueta meta debe de estar sí o sí en nuestro documento HTML para poder hacer que nuestras media queries funcionen perfectamente. Como vemos, tiene un nombre esta etiqueta meta. Acá le colocamos el viewport. Ya sabemos que es el viewport, es todo el área visible del navegador donde se muestra nuestra página web. Tiene un atributo llamado content, que entre comillas dobles, vemos que acá inicia y acá cierra, lleva una serie de parámetros separados por una coma. Acá tenemos otra y tenemos otra por acá. No voy a explicar a detalle todos estos parámetros porque el video sería muy largo, porque son bastantes. Entonces, si se fijan, acá tenemos una que dice width, que sería el ancho. Le colocamos igual a device width, que sería el ancho del dispositivo. Este es muy importante porque acá le estamos diciendo que el ancho del viewport va a ser igual al ancho del dispositivo. Esta sí es importante. Acá tenemos otra que dice el user scalable, es decir, que si el usuario puede hacer escala o escalar nuestra página, le ponemos que no. La escala inicial va a ser de 1, la máximo escala 1 y minimum scale 1. Si ustedes quieren buscar en internet pueden hacerlo, para qué sirve cada uno de estos parámetros. Pero lo importante es que esta etiqueta meta siempre esté en nuestro documento HTML. Entonces vamos a pasar al CSS y vamos a definir unas media queries. Las media queries que se usan comúnmente son para dimensiones de pantalla. Hay muchísimas media query. Por ejemplo, para detectar cuándo vamos a imprimir, aplicamos una serie de estilos, pero las más comunes son para detectar dimensiones de pantalla, que son con las que vamos a trabajar nosotros en estos ejemplos. Si vemos acá en nuestro documento HTML, simplemente tenemos dos títulos. Acá tenemos el primero y este sería el segundo, y tiene una clase título. Y tenemos dos párrafos que igual tienen la misma clase párrafo, y vemos en los estilos únicamente los títulos tienen lo que es una transformación de texto a mayúsculas con text transform uppercase, una alineación al centro para los títulos y para los párrafos también. Entonces vamos a ir aplicando una serie de estilos para determinados anchos de pantalla. La sintaxis de las media queries es bastante simple. Vamos a dar un par de enters acá para que nos quede un espacio entre los estilos y las media queries. Y para definir una media query, colocamos @media o media. Después de acá iría lo que es una condición dentro de paréntesis. Y luego colocamos llaves. Dentro de esta llave van a ir todos los estilos que se van a aplicar, siempre y cuando la condición que esté en estos paréntesis se cumpla. Vamos a colocar la primera. Voy a colocar acá max-width, que sería el máximo en ancho de pantalla, y le voy a colocar 400 y les voy a explicar cómo funcionaría lo que es esta media query. Acá les estoy diciendo que me detecte cuáles son los dispositivos que tienen como máximo 400 píxeles, es decir, de 400 píxeles hacia abajo en ancho de pantalla se van a aplicar todos los estilos que yo declare acá. Y vamos a hacer
unos pequeños ejemplos. Entonces voy a modificar estas clases para aplicar un par de estilos para este determinado media query o para este ancho de pantalla, que sería como máximo 400 píxeles. Voy a pegarlo acá. Voy a tabular esto para que se vea bien ordenadito y listo. Entonces el text transform lo voy a eliminar, no lo voy a modificar. El text align lo voy a modificar solamente para que veamos el cambio. Le voy a colocar, por ejemplo, left, es decir, izquierda, para los dos casos. Vamos a cambiar también en los títulos el color. Vamos a ponerle, por ejemplo, un rojo. En el texto le vamos a poner un gris, un color de texto gris a los párrafos, perdón. Y le vamos a colocar color gray, que sería gris en inglés. Entonces lo dejamos así. Y vamos a ir al navegador a probarlo. Acá tenemos lo que es el ejemplo. Vamos a abrir las herramientas de desarrollo. Y vamos a colocar la emulación de dispositivos en Responsive para ir modificando lo que es el ancho de pantalla. Vamos a presionar Control F5 para recargar los cambios. Acá lo tenemos. Y vamos a llegar a un ancho de pantalla más o menos de 400 para que vean que aquí ya se aplicó los estilos. Cuando yo bajo de 400 píxeles en ancho de pantalla, vamos a ver que acá tengo 401. Si bajo menos de 400, vemos que ya se aplican los estilos que están en mi media query, porque yo aquí definí en la media query que todos los dispositivos que tengan como 400 píxeles o menos se le van a aplicar estos estilos a los elementos que he marcado acá con cada clase. Acá podríamos seleccionar cualquier elemento que tenga un ID, un selector por nombre o por etiqueta, o selectores por atributo o con clases, como lo estamos haciendo en este ejemplo. Es igual, nada menos que van dentro de cada media query, que se abre acá la llavecita y se cierra acá. Entonces aquí vimos la primera para definir lo que es un media query cuando tengan un máximo de pantalla o un máximo de ancho de pantalla, perdón. Entonces acá tenemos el primero. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocarlo acá y vamos a utilizar cuando sea un mínimo. Entonces colocamos @media o media. Dentro de los paréntesis sería lo que es la condición. Y abrimos y cerramos llaves, que acá es donde van a ir todas los estilos CSS cuando se cumpla lo que es la condición. Vamos a colocar la de mínimo. Vamos a colocar min-width, que haría referencia a un mínimo de ancho de pantalla. Por ejemplo, acá le voy a colocar 900 píxeles, es decir, todos los dispositivos que tengan como mínimo 900 píxeles o más, se les va a aplicar lo que son estos estilos que estamos declarando dentro de esta media query. Entonces acá colocamos min-width. Acá ustedes pueden separar si quieren por espacio lo que está en la declaración y lo que es la condición, y no pasa nada. Entonces también pueden dejarlo junto como lo teníamos y va a funcionar igual, no hay problema. Entonces seguimos con el ejemplo y acá todos los dispositivos que tengan 900 píxeles o más en ancho de pantalla vamos a aplicarle otro estilo. Vamos a modificar los estilos que ya tenemos para que veamos los cambios. Vamos a modificar la alineación y lo que es el color de texto para que veamos de mejor manera. Acá le voy a cambiar la alineación de texto. Le voy a colocar right. Vamos a eliminar estos puntos que me colocó de más. Acá abajo también le vamos a colocar right. El color de texto lo vamos a dejar, por ejemplo, este va a ser azul. Y este le voy a colocar otro color como, por ejemplo, amarillo. Un poco raro, pero para que veamos lo que es el ejemplo.
Entonces vamos al navegador y lo probamos. Vamos a presionar el control F5 para cambiar, para refrescar lo que son la caché del navegador y nos funcionan los cambios, perdón. Si ven, acá tenemos 323 más o menos en ancho de pantalla, y vamos a hacer un poquito más grande. Cuando se pasa de 400 ya no se aplica lo que es la primera media query, porque solo es un máximo de ancho de pantalla de 400 píxeles. La otra no se aplica todavía porque tiene que tener como mínimo 900 píxeles. Entonces, hasta que lleguemos a 900 píxeles en ancho de pantalla o más, se va a empezar a aplicar lo que son esos estilos. Acá estamos casi llegando. Y acá pues ya más o menos llegamos. Y como ven, a partir de 900 hacia arriba se están aplicando lo que son los estilos que colocamos en el media query. Como vemos, cambia el color de texto de los títulos y la alineación, y también la de los párrafos. Acá lo tenemos. Bien, entonces ya vimos cómo colocar una media query para aplicar a un máximo de pantalla y a un mínimo, es decir, aplicar estilos cuando tengan un máximo de pantalla de ancho y cuando tengan lo que es un mínimo de ancho de pantalla. Vamos a ver ahora otra media query para utilizar lo que son estas dos variaciones y colocar estilos entre un rango de ancho de pantalla. Entonces la voy a colocar en medio de estas dos media queries que acabamos de hacer. Acá finaliza lo que es la llave de la primera media query y voy a dar un enter. Coloco @media, colocamos la primera condición que se colocaría entre paréntesis. Luego colocamos la palabra reservada and o y en inglés. Colocamos la segunda condición que iría entre paréntesis. Y colocamos por último lo que son las llaves, que es donde va a ir dentro de ellas el código CSS que se va a aplicar cuando se cumpla estas dos condiciones. Entonces lo colocamos acá primero, lo que es el ancho mínimo. Vamos a pegarlo en la primera condición y le vamos a decir, como vemos acá tenemos 400 el máximo en la primera. Voy a empezar a aplicar acá de 401 píxeles hacia arriba hasta un máximo de pantalla que se lo voy a colocar en la segunda condición, que va a ser dentro de estos paréntesis, que va a ser 899. Si se fijan, tenemos lo que es un orden. Primero aplicamos estilos hasta un máximo de pantalla en ancho en 400 píxeles. A partir de 400 píxeles hasta 899 vamos a aplicar otra serie de estilos. Y después a partir de 900 píxeles hacia arriba aplicamos otros estilos. Entonces vamos a colocárselo acá, la otra media query que acabamos de hacer, que es entre un rango, es decir, entre 401 a 899 píxeles en ancho de pantalla. Vamos a aplicar estos estilos. Vamos a colocar la alineación, por ejemplo, en el centro, tanto para los títulos como para los párrafos. Los colores los vamos a cambiar. Por ejemplo, acá le voy a colocar que el color de los títulos va a ser de chocolate. Y los textos van a tener un color, por ejemplo, de azul suave. Colocamos light blue. Y listo, vamos a guardar. Vamos a probarlo acá. Vamos a ver que tenemos el de 900 hacia arriba, se aplican los estilos. Vamos a llegar acá a 879 más o menos. Recordemos que entre 401 a 899 se aplica otros estilos. Vemos que acá se están aplicando. Si llegamos a partir de 400 o menos, vamos a ver que ahí cambia a otro tipo de color y otros estilos que aplicamos. Como vemos, pues no funciona lo que son los media query, y estos son los que se utilizan más cuando son dimensiones de pantalla. Vemos acá la primera, cuando tengan un máximo de ancho de pantalla,
La segunda es entre un rango entre un mínimo y un máximo. Y la tercera es lo que es un mínimo. Entonces con estos media queries son los que funcionan así, lo que son más o menos los frameworks. Como por ejemplo Bootstrap, pero ellos pues las dimensiones son diferentes. Acá pues es un pequeño ejemplo que yo quise hacer, aunque ellos también manejan lo que son más media queries, de estas que son entre rangos de pantalla, pero siempre tienen un mínimo y un máximo.